Soñaba con Irlanda desde mi adolescencia. Un país verde, envuelto en lluvia eterna. Lo confieso, los culpables fueron los músicos de U2. Alguna vez lo dije en voz alta, casi como un conjuro. Iré a la tierra de Paul Hewson, mejor conocido como Bono, y de Larry Mullen Jr. Sí, U2 fue el primer impulso, pero después vino algo más profundo. Un verdadero interés por los irlandeses, por su historia, por su espíritu. Uno de mis momentos favoritos en la historia es el del batallón de San Patricio. En plena guerra contra Estados Unidos, en 1847, un grupo de soldados irlandeses liderados por John O'Reilly desertó del ejército estadounidense al darse cuenta de que los mexicanos a los que atacaban eran católicos, como ellos. Cruzaron la línea sin importarles las consecuencias. Su sangre, al final, era la de guerreros. Soñaba con los paisajes irlandeses, con su lluvia interminable, porque siempre he preferido el frío. La lluvia me gusta, como a muchos, cuando uno está a salvo bajo techo. Pero más que eso, amo su sonido, la forma en que abraza la tierra y le da vida. El verde es el color de la vida, y también el favorito de mi mamá. Veía las postales de Irlanda y me imaginaba caminando por sus colinas, respirando su aire. El año pasado, finalmente, ese sueño se hizo realidad. Pisar Dublín fue mágico. Caminar junto al río Liffey, probar mi primera Guinness en suelo irlandés, recorrer sus calles, escuchar los acentos, observar a los dublineses en su vida cotidiana, todo fue perfecto. Cada rincón parecía tener una historia, una canción, un eco del pasado. Este episodio de Pantalla y Memoria es inusual. Como aquel en el que recorrí Roma, este es un viaje sonoro. En esta ocasión, la conversación con mi invitado fue en inglés, pero no se preocupen. Hay una traducción, un trabajo meticuloso que valió cada segundo. Y al escucharlo, entenderán por qué este podcast, con su espíritu rebelde e independiente, no podría haber encontrado un mejor escenario que Irlanda. Así que imaginen, acaban de salir de un pub tras probar un Irish Hot Whisky. El calor aún les recorre el cuerpo cuando, de repente, tropiezan con un festival callejero. Hay música, canciones en gaélico, voces que defienden una lengua que se resiste a desaparecer. Y entonces, una melodía inconfundible comienza a sonar. Irlanda vibra en cada acorde. Las primeras gotas caen. La lluvia irlandesa los envuelve. Bienvenidos a Irlanda. Se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla en Memoria. Y sí, como ya escucharon, vamos a hacer un viaje. La invitación, solamente si están caminando o si están en un auto no lo hagan, es a que cierren sus ojos. Que cierren sus ojos y pues dejen volar su imaginación. Y valga la redundancia, imaginen que estamos todos en Irlanda. Así es, un viaje, como ya escucharon, muy importante, y en el que nuestro guía va a ser nada más y nada menos que Caleb
Valentine. A Caleb tuve la oportunidad de conocerlo en Dublín, desde donde tomé un tour hacia Irlanda del Norte, un tour que me llevó por The Dunlace Castle, que me llevó por The Dark Hedges, por Belfast, y cuyo destino principal era The Giant's Causeway, el paseo de los gigantes, del que hablaremos desde luego en este episodio. Querido Caleb, me da mucho gusto saludarte, tú en la ciudad de Dublín, en el día en el que estamos grabando, en pleno día de San Patricio. Qué gusto estar por allá, una ciudad que extraño mucho, Caleb. It's a fun place to be, especially this time of year. Es un lugar divertido para estar, especialmente en esta época del año. La primavera es buena en Irlanda, obviamente. El día de San Patricio es hoy, así que es un momento en el que muchos turistas deciden venir a visitarnos, ¿sabes? No tenemos muy buen clima. Quizá tenemos como 5 o 10 días soleados al año. Sí. Te entiendo mucho, muy bien. Fíjate que es algo curioso, Caleb, porque yo se los decía allá, porque hablaba con gente en Irlanda y les decía bueno, me preguntaban por el clima y me decían, no, pues es que seguro es mejor que aquí en Irlanda, pero eso es algo que yo disfruté mucho. La verdad es que sí, entonces, bueno, extraño los días lluviosos de por allá. Pero bueno, Caleb, vamos a empezar. Dado que este episodio trata o se enmarca en el día de San Patricio, me gustaría preguntarte, como alguien que trabaja en turismo, ¿qué significa el día de San Patricio para ti y para la gente en Irlanda? ¿Y cómo ves que se refleje esto en la vida cotidiana, más allá de desfiles y celebraciones? How's it reflected in daily life? ¿Cómo se refleja en la vida diaria? Bueno, lo que más me ha gustado siempre del día de San Patricio, incluso más que los desfiles y el folclore, es que en realidad es simplemente una excusa para una gran fiesta. Siempre hay mucha gente reunida en Dublín, y esa es la parte de Irlanda donde yo vivo. Vivo bastante cerca del centro de la ciudad de Dublín, y casi no puedes caminar por las calles en el día de San Patricio porque están llenas de gente. Ahora, muchas veces, son adolescentes bebiendo alcohol en Dublín. Y por eso mucha gente prefiere evitar el centro, por esa razón. Porque ya sabes, no quieren verse involucrados en, a veces, peleas o cosas así que puedan estallar en la ciudad. Pero en general hay muy buen ambiente. Y ya sabes, la gente puede vestirse como quiera. A veces la gente se pone disfraces. No es algo tan importante, pero la gente suele vestirse de verde y a veces los estadounidenses o alguien de Boston puede decir, si ves a alguien en el día de San Patricio y no lleva algo verde, entonces básicamente es una excusa para golpearlo o algo así. Es algo muy típico de Boston decir eso. Nosotros no nos lo tomamos tan en serio y no hacemos todas esas cosas que algunos estadounidenses hacen, como teñir la cerveza de verde, ¿sabes? O sea, estoy en Irlanda, no necesito teñir la cerveza de verde para ya sabes, parecer irlandés porque pues vivo aquí. Bueno, en México y seguramente en otras partes del mundo, Caleb, sí, el día de San Patricio es un día pues muy célebre, ¿no? Y lo asociamos precisamente a eso, ¿no? a beber y a vestirse de verde, sobre todo a beber. Pero, ¿cuál es la historia detrás del día de San Patricio? Yes, so you want to know about the man himself. ¿Quieres saber sobre el propio San Patricio? Claro, es una historia que he escuchado tanto desde que era pequeño que a veces olvido que hay personas, quizá en México, por ejemplo, que no saben mucho sobre él. San Patricio debe de ser la figura más famosa asociada con Irlanda, pero en realidad no nació aquí. Los estudiosos e historiadores creen que San Patricio nació en algún lugar de Gales o Inglaterra. Y esto fue en la época en la que Inglaterra formaba parte del Imperio Romano. Así que Patricio nació en un asentamiento romano cristiano en la costa
a principios del siglo V. Él llegó por primera vez a Irlanda en contra de su voluntad, porque los piratas irlandeses solían atacar las costas de los asentamientos romanos en lugares como Gran Bretaña y Gales. Patricio fue capturado en una de esas incursiones piratas. Solo tenía unos 15 años. Era un adolescente y lo trajeron a Irlanda como esclavo. Vivió como esclavo en Irlanda durante varios años de su juventud. Cuando estaba en Irlanda, lejos de casa y viviendo en una sociedad pagana, porque en ese tiempo Irlanda aún no era cristiana, Patricio comenzó a rezar todo el tiempo, usando la religión como una forma de consuelo y esperanza, pidiendo a Dios que lo protegiera. After he was in Ireland for a few years, eventually, and he's praying all the time. Después de pasar algunos años en Irlanda y de rezar constantemente, la historia cuenta que Patricio recibió una visión de Dios, In a dream, perhaps. quizás en un sueño, And the vision was of a ship that's about to leave en la que veía un barco a punto de salir de Irlanda, y entendió de inmediato lo que eso significaba. Immediately ran away from the place where he was being held as a slave. He had to live on the top of a hill. Durante ese tiempo, vivía en la cima de una gran colina llamada Monte Slemish o Slapmis en irlandés. And he was by himself up there, you see. Allí estaba solo, So he had a lot of time to pray, and he kind of had a bit of space to kind of. y eso le daba mucho tiempo para rezar y reflexionar. And as a slave, the work he was given was the work of a shepherd. It was just him and a herd of sheep up there at the top of that hill. So lo and behold, Su trabajo como esclavo era cuidar ovejas, así que estaba solo con su rebaño en la cima de esa colina. Finalmente, parece que sus captores se descuidaron y Patricio logró escapar del monte Slemish. Tal como había soñado, encontró un barco a punto de partir de Irlanda. Habló con el capitán y consiguió que lo dejaran unirse a la tripulación. Así logró escapar de Irlanda y cruzaron el mar de Irlanda de regreso a su tierra natal. to the other side and back to the land of his birth, back to Wales or England. Back to A Gales civilization. o Inglaterra, a la And civilización. when Patrick made his way back to civilization, obviously he remembered how Cuando volvió a la civilización, Patricio recordaba cómo su fe lo había fortalecido durante su cautiverio, so he decides to become a priest. así que decidió convertirse en sacerdote. Estaba muy agradecido con Dios, porque sentía que lo había ayudado a sobrevivir. So when he became a priest, he got Ya como another vision. sacerdote, tuvo otra visión. This time the vision was Ireland. It was the place Esta where vez, he had escaped La from. visión era de He was Irlanda, having dreams el lugar about del que había escapado. that strange pagan land. And again, Soñaba con esa tierra pagana y tuvo una idea: volver a cruzar el mar para regresar a Irlanda. La segunda vez que llegó a Irlanda, ya no era un esclavo, but as a Christian missionary arriving. sino un misionero cristiano que venía con la misión de llevar el cristianismo al país. St. Patrick was not the first Christian leader. San Patricio no fue el primer cristiano en intentar convertir a los irlandeses, pero fue, por mucho, el más exitoso. He wasn't just going to convert people that he met in the street. He managed to gain No solo se access dedicó a hablar to con the las personas comunes, kings of Ireland. logró llegar hasta los reyes de Irlanda. En esa época, Irlanda estaba dividida en 5 provincias, y cada una tenía su propio rey. And he managed to approach each of those. Patricio se acercó a cada uno de ellos y logró convertirlos al cristianismo. And he used the shamrock, and actually it's very convenient. Usó el trébol como herramienta para explicar la Trinidad en el catolicismo. De hecho, es curioso que las camisetas de rugby lleven tréboles en el escudo. And this is a convenient visual metaphor to explain the Holy Trinity in Catholicism. So, El trébol es una hoja con 3 partes, lo que servía como metáfora visual para explicar la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Gracias a eso, el trébol se convirtió en un símbolo del cristianismo en Irlanda y con el tiempo en un símbolo de San Patricio. A kind of a logo almost associated with him. And then, el trébol se volvió una especie de logotipo asociado a él y a lo largo de los siglos también se convirtió en un símbolo de Irlanda y de la comunidad irlandesa en todo el mundo. And I suppose that's why it's on the rugby jersey. And that's why pretty much every Por eso aparecen las camisetas de rugby y por eso casi cualquier irlandés estadounidense que encuentres en Boston lleva algún trébol del 17 de marzo de cada año. Caleb, nuestro viaje, así como el mío, arranca en Dublín, una ciudad llena de historia y creatividad. Para quienes visitan Irlanda por primera vez, ¿qué es lo que más suele sorprenderles de Dublín? Sabes, he vivido toda mi vida en Dublín. He visitado otros países, pero nunca he vivido en otro lugar que no sea aquí. Así que muchas veces me he preguntado cómo será ver Irlanda por primera vez. Me preguntaste qué sorprendería a la gente sobre Dublín. No puedo responder eso realmente porque siempre he vivido aquí. Pero tú, Enrique, ¿visitaste Irlanda? ¿Fue solo una vez o has estado aquí más veces? No, fue la primera vez, espero que muchas, que visité Irlanda. Entonces, estuviste una vez en Irlanda. ¿Qué fue lo que más te sorprendió al llegar a Dublín? Pues es una muy buena pregunta, Caleb. Así a bote pronto, yo creo que lo primero, los ríos, ¿no? Aquí en Ciudad de México, lamentablemente no hay ríos, y hay algunos, pues están ahí perdidos, otros entubados, ¿no? En realidad en México como país no hay ríos como allá, que por cierto también fue mi primer viaje a Europa. Entonces, la posibilidad de caminar junto a un río navegable como el que hay en Dublín, eso me voló la cabeza. Eso fue algo que a mí me fascinó y que quisiera volver a hacerlo muy pronto, ¿no? Por el otro lado, bueno, pues obviamente la cerveza, ¿no? La cerveza, los pubs, la posibilidad de tomarlos en el sitio, y bueno, la Guinness, ¿no? La que nace allá. Y otro, fíjate que es uno que ha estado dando vueltas en mi cabeza, que es el tema del irlandés. Me pareció muy interesante encontrarme con el irlandés presente en varias partes, ¿no? En la nomenclatura de las calles, por ejemplo. Me tocó estar en un festival musical que promovía el irlandés. Me compré un libro de mi banda favorita, U2, en donde también está la versión en irlandés. Me tocó escucharlo y me parecía muy interesante porque pues hacía el símil de lo que pues encontramos aquí en México, ¿no? Y bueno, en la zona centro, con el tema del náhuatl, la lengua que hablaban los mexicas, y la defensa que también hay del idioma, ¿no? Entonces, el irlandés fue sin duda uno de los elementos que más quedó también, entre los ríos, la cerveza y el irlandés. That's terrific. Eso es genial. The Irish language is very important to Sí, la lengua irlandesa es muy importante para toda una generación de personas en Irlanda. Are much more enthusiastic about keeping the Irish language alive compared to their parents or grandparents. I think some people they kind of started to turn away from the Irish language because Creo que muchos jóvenes están mucho más entusiasmados por mantener viva la lengua irlandesa en comparación con sus padres o abuelos. Creo que algunas personas empezaron a alejarse del idioma porque sentían que era algo anticuado e irrelevante. Sin embargo, hoy en día, Irlanda está mucho más conectada con la comunidad global. Google tiene oficinas aquí, eBay tiene una oficina no muy lejos de donde vivo, y con todas estas corporaciones y tanto comercio en inglés pasando por el país, la gente empieza a preguntarse sobre nuestra propia identidad.
Ahora hay muchas culturas diferentes viviendo en Irlanda. Back in the, well, in the 80s and the 70s, Porque en los años 70 y 80 no llegaban inmigrantes al país, ya que era un país muy pobre. Now there's enough jobs. No había trabajo. Ahora hay suficientes empleos y mucho movimiento de negocios en Irlanda. People are coming, moving here. Así que la gente está viniendo, mudándose aquí desde Estados Unidos y desde muchos otros lugares. You'd meet En Dublín puedes encontrarte con algunos mexicanos y muchos brasileños. So, when you are walking around the city and there's people speaking other languages, Así que cuando caminas por la ciudad y hay personas hablando otros idiomas, o quizás tengas vecinos que vienen de otros países, empiezas a preguntarte, bueno, ¿cuál es mi cultura? How am I going to keep that alive? Because it's up to every Irish person to ¿Cuál es mi idioma y cómo voy a mantenerlo vivo? Porque depende de cada irlandés mantener viva su cultura, porque nadie más lo va a hacer. And I guess I got a lot of my respect for the Irish language originally. Creo que mucho del respeto que tengo por la lengua irlandesa viene de mi padre, Went to a school where they were speaking in ya que él Irish. fue a una escuela donde siempre hablaban en irlandés. He explained Y cuando to yo me era that niño me we explicaba don't really que speak Irish around the house. en casa no hablamos en irlandés, ni él ni yo. But he would explain to me that it's Pero él me decía que es nuestro idioma y que eso es lo que nos distingue. Cuando estábamos bajo el dominio del Imperio Británico, our language was one thing that we had that kind of proved nuestra lengua era una de las cosas que demostraban que éramos una entidad separada, una nación diferente dentro del imperio. And without us having our own language, Y sin tener nuestra propia lengua y ese sentido de identidad que viene con ella, perhaps there would have been no. quizá no habría habido un movimiento independentista en Irlanda, Perhaps Ireland would be ruled still. y quizá Irlanda seguiría gobernada por los británicos, That sense of identity and that sense of heritage. si no tuviéramos ese sentido de identidad y de herencia que viene de nuestra lengua, y por supuesto, de los mitos y leyendas de figuras como San Patricio. Ahora que hablamos de herencia, Caleb, platícanos un poco de los pubs. Era uno de los sitios que más deseaba visitar allá en Dublín. Llegué ahí a la región, bueno, a la zona del Temple Bar. Te están estafando ahí. Esos pubs son demasiado caros. Todo está por encima de 9 euros por una pinta de Guinness. Para las personas que escuchan desde México, 9 euros es muchísimo por una pinta de Guinness. Sí, sí, sí. Y justamente para allá va la pregunta, Caleb. Uno de los sitios que más quería visitar era justamente los pubs, ¿no? Aquí en México, como te decía, ya no hay muchos, pero me gustaba ir sobre todo por el tema de la música, ¿no? Porque eran espacios donde escuchaba la música que me gustaba y pues bueno, también me echaba una cerveza, ¿no? ¿Cuál es, por así decirlo, el pub más tradicional? Al que los dublineses de verdad van y no tanto los turistas. Te voy a contar una historia sobre un pub famoso llamado The Cobblestone. Mencionaste la música. La música es el alma de The Cobblestone. Never mind the drinks, never mind anything. Music is what people really come to. Más allá de las bebidas o cualquier otra cosa, la gente va a ese pub por la música. Yo voy mucho a The Cobblestone, que está en una zona de Dublín llamada Smithfield, y es muy popular entre los turistas. It's also popular with people who have an interest in Irish traditional music. También es muy popular entre las personas interesadas en la música tradicional irlandesa, o trad, como se le conoce. You know, Smithfield has changed a lot in the last few decades as corporations like Google, eBay have. Smithfield ha cambiado mucho en las últimas décadas. Con la llegada de empresas como Google y eBay, el precio de los bienes raíces en el centro de Dublín ha subido mucho. There's a lot of new hotels being built, and Airbnb is. También se están construyendo muchos hoteles nuevos.
Y Airbnb es otro factor que está elevando los precios de la tierra, especialmente en ciudades europeas muy turísticas. Si alguien es dueño de un apartamento, puede ganar mucho más dinero alquilándolo por Airbnb. Así que los propietarios se están haciendo más ricos y muchas firmas de inversión y capital, algunas de China y muchas de Londres, están invirtiendo en Dublín. Esto es un poco una digresión, pero volveremos a los pubs. Todo siempre regresa a los pubs. Una vez conocí a un tipo que trabajaba en el negocio de bienes raíces y su trabajo era recorrer propiedades para tasarlas y que los agentes inmobiliarios pudieran valorarlas. Mencionó que en aquel momento, hace unos 6 años, había mucha inversión de China en Irlanda, además de una gran inversión desde Londres. Así que muchas firmas de capital y empresas buitres de Londres poseen una gran cantidad de bienes raíces en Dublín. La ley básica de la oferta y la demanda dice que cuando más personas intentan comprar tierras, el precio sube mucho. Y obviamente, las empresas buitres saben esto. Por eso especulan con esos bienes raíces, invirtiendo en ellos para luego venderlos y obtener ganancias. Now, this doesn't really add value for local citizens like myself who call Dublin City Esto realmente home. no aporta valor a los ciudadanos locales como yo, que consideramos a Dublín nuestro hogar. Solo añade valor a los propietarios de las tierras, y muchos de ellos, como mencioné antes, ni siquiera viven en Irlanda. Viven en lugares como Londres, ¿cierto? Pubs, that beloved feature of Así que los pubs, que son una parte esencial de la sociedad irlandesa, están en peligro. The Cobblestone, un lugar extremadamente popular entre turistas y músicos, estuvo en riesgo de ser demolido. Querían derribar The Cobblestone. ¿Sabes qué querían hacer? Querían derribarlo y construir un hotel. No. ¿Qué tan ridículo es eso? Deshacerse de uno de los pubs más icónicos de Dublín para construir un hotel. Ya tenemos hoteles. Hay montones de hoteles en la ciudad de Dublín. Muchos de ellos fueron construidos en los últimos 5 o 6 años y son edificios sin carácter. Fueron construidos con materiales baratos, sin estética ni belleza arquitectónica, y como son modernos, carecen de cualquier tipo de encanto tradicional. Algunos de los hoteles más antiguos de Dublín, como el Gresham Hotel en O'Connell Street, son lugares hermosos, pero los hoteles nuevos son irrelevantes y no tienen personalidad. Ahora, ¿puedes imaginar si destruyeran The Cobblestone para construir uno de esos hoteles horribles? La ciudad perdería su esencia, desaparecería. Locals wouldn't really feel at home in the city anymore. And because rent has gotten expensive, a lot of people have had to move out of Dublin and live in Y con los alquileres tan smaller caros, mucha gente ha tenido que mudarse fuera de Dublín a pueblos más pequeños, a ciudades dormitorio a 1 hora de distancia, en los suburbios. And the city itself, with all of its gorgeous pubs, has become a little bit oversaturated. Now, obviously, I work in tourism myself. I enjoy tourism. I like, speaking and meeting different people. Y la ciudad, around the world. con todos sus pubs preciosos, se ha saturado de turistas. Yo trabajo en turismo y lo disfruto. Me gusta conocer gente de todas partes del mundo. Pero desde el punto de vista económico, creo que hay riesgos. La gente en Italia, en Roma, Venecia y Milán también está lidiando con el problema del turismo masivo y la situación con Airbnb. Sometimes in cities like Venice, locals complain that tourists come to Venice and En Venecia, por ejemplo, los locales se quejan de que los turistas beben demasiado y hacen mucho ruido por la noche. Aquí en Dublín no nos molesta tanto porque ya lo hacemos nosotros también. Sometimes residential neighborhoods and cities, they kind of have this situation. So where this circles back to the pubs is the Cobblestone was at risk
Pero este problema de las ciudades saturadas también afecta a los pubs. Por eso, cuando quisieron demoler The Cobblestone, la gente de Dublín dijo basta. And protests were organized, and I would say thousands of letters were written to On Board Pleanála, as it's known, which in the Irish language means the planning board. Hubo muchas protestas y miles de cartas dirigidas a An Bord Pleanála, que es el organismo encargado de regular la construcción en las ciudades irlandesas. And the letters of objection were successful, and we managed to save the Las cartas de objeción funcionaron y logramos salvar The Cobblestone. Sigue en pie y ojalá siga así por mucho tiempo. Because sadly, a lot of the pubs, Lamentablemente, muchos pubs que yo conocía ya no existen. Tengo 29 años y muchos de los pubs a los que iba cuando tenía 19 han desaparecido. there was one place called the Bernard Shaw. Por ejemplo, había uno llamado The Bernard Shaw, nombrado en honor al escritor George Bernard Shaw, uno de los grandes escritores irlandeses. Was in an area called Rathmines. It was like a really nice old building, and they served a good burger and all that sort of stuff. It's very popular, you know, and it wasn't too expensive. Ese pub estaba en Rathmines, en un edificio antiguo muy bonito. Servían buenas hamburguesas y era un lugar muy popular, no muy caro. That land where the pub was located. Pero ahora, en ese terreno hay un edificio de apartamentos. So the pub just couldn't continue to operate because I suppose some kind of Alguna empresa compró el terreno o el dueño subió tanto el alquiler que el pub ya no pudo seguir. Or the landlord increased the price of the rents. Something made the business no longer profitable, and they weren't able to justify their existence anymore. And that's really a shame, you know. Y eso es una verdadera pena. Mucha gente extraña de Bernard Shaw. Now, pubs like Temple Bar are still, they're still there. However, Temple Bar isn't really. Pubs como The Temple Bar todavía existen, pero es un lugar al que los locales ya no van. Y quiero insistir en esto. 9 euros. Hay tantos paralelismos, Caleb. Déjame te cuento, yo también me dedico al mundo del turismo aquí en México. Y no te creas, es algo con lo que me toca mucho reflexionar, ¿no? A mí me gusta ser muy respetuoso con los lugares que se visitan, por lo mismo, ¿no? Porque son lugares vivos, son lugares que se enriquecen por la gente, que es lo que a veces se los olvida, ¿no? A quienes están proponiendo otro tipo de cosas. Y aquí en México también sucede, está el fenómeno de la gentrificación, que es lo que mencionas allá en Dublín. Y hay muchos espacios que están cambiando su esencia a partir de esto, ¿no? De la llegada de nuevos clientes, nuevos habitantes, nuevos negocios que lo que hacen es desplazar a quienes habitan ahí, y el resultado termina siendo la transformación de la zona, ¿no? En particular aquí en la Ciudad de México, una muy célebre es la zona de la Roma y la Condesa, y esas zonas han cambiado muchísimo, muchísimo, y no diría exactamente que para bien, y mucho tiene que ver con ese fenómeno, ¿no? Que pues, sucede, como bien dices, en muchas partes y en muchas de las grandes ciudades, desde luego. Common to a lot of cities, pretty much every continent, you know. Es un problema común en muchas ciudades de prácticamente todos los continentes. En toda Europa y Norteamérica, sin duda, y tal vez en otras partes del mundo también. Los alquileres se han vuelto mucho más caros de lo que solían ser. My dad actually lived in an apartment in Dublin back in the early 90s. This was before I was born. Mi padre vivió en un apartamento en Dublín a principios de los 90, antes de que yo naciera. Era joven en ese entonces. Tendría unos 19 o 20 años y vivió en una casa ocupada por un tiempo, quizá unos meses. They were living in a apartment in a building. Vivían en un edificio donde nadie pagaba renta. Nobody knew
who owned the building. And I think one time a new landlord must have like bought the place. Nadie sabía quién era el dueño del edificio, y en algún momento un nuevo propietario debió comprar el lugar y envió a alguien a cobrar el alquiler, pero nadie pagó. You know, that was Dublin back in the day, like back in the 90s. Eventually, así era Dublín en aquellos años, en los 90. Eventualmente, creo que alguien incendió el edificio. Yeah. No, that's something like when people are squatting, when people are in buildings. Sí, eso es algo que pasa cuando la gente ocupa edificios sin pagar renta ni permiso. A veces los propietarios comienzan a usar todo tipo de trucos sucios para sacar a la gente, ¿sabes? Ay, Caleb, a veces la crueldad, ¿no? Y la maldad del ser humano, alimentada por su ego o por su ambición, pues no tiene parangón. Pero bueno, afortunadamente todavía nos queda The Cobblestone, que por cierto, déjate enseño esta foto para la gente que nos está escuchando en el podcast. Le estoy enseñando una foto en donde sí estuve en The Cobblestone. You're at the Cobblestone, good man. I went to Cobblestone. Oye, por cierto, Caleb, y continuando con nuestro recorrido por Irlanda, realmente yo te conocí ya para tomar un tour, como ya lo conté, hacia Irlanda del Norte. Y pues bueno, si quieres vamos a empezar antes de entrar a nuestra pausa, a relatar algo que me llamó mucho la atención y que también tiene que ver con pues, la historia social de tu país. La frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Yo, pues como viajero, estaba muy emocionado por poder tener todos los sellos. So I really want. Exacto, las estampillas, ¿no? Los sellos en mi pasaporte. Pero me llamaba mucho la atención que en ese momento, en el cruce, no hubo eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque pues hay que recordarle a la gente que la Gran Bretaña se separó de la Unión Europea y entonces de alguna manera pues sí hay un cambio de Irlanda a Irlanda del Norte, que bueno, Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido. Cuéntanos un poquito por qué no recibí mis estampillas y por qué no paramos en esa frontera que es invisible. Yeah, well, I suppose it is fairly complex. Bueno, supongo que es un tema bastante complejo, pero voy a simplificarlo. So Northern Ireland is Irlanda del Norte es parte del Reino Unido en el sentido de que, bueno, Irlanda es una isla entera. There are 6 counties up in the north that are. Y hay 6 condados en el norte que están gobernados por Gran Bretaña. Now, a lot of the people of Ireland, I would say a majority of the population in Dublin. Ahora, mucha gente en Irlanda diría que la mayoría de la población en Dublín preferiría que toda la isla estuviera unida en una única república de Irlanda. But a lot of people don't really feel that that's possible. Pero muchas personas no creen que eso sea posible, porque hubo un conflicto por este tema. La gente de Irlanda del Norte libró, en esencia, una guerra de guerrillas contra los británicos. It was a very brutal conflict, and it didn't. Fue un conflicto muy violento y no logró la independencia total de esos 6 condados ocupados. Así que, hoy en día, Gran Bretaña sigue controlando parte de Irlanda. Como mencioné antes, en su momento, toda Irlanda formó parte del Imperio Británico. But there was several rebellions and guerrilla wars fought against Britain. Pero hubo varias rebeliones y guerras de guerrillas contra Gran Bretaña para que se pudiera proclamar una república irlandesa y declarar su independencia del Imperio Británico. Now, when there was a treaty signed in 1921, cuando se firmó un tratado en 1921,
Los británicos estipularon que conservarían esos 6 condados del norte en una provincia conocida como Ulster. Now there's a population in Ulster of people who live there who are known as unionists, which is En Ulster vive una población conocida como unionistas, que favorecen la unión entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Gran Bretaña está formada por 4 países: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y les hemos ganado a todos en rugby. Irlanda del Norte es parte del Reino Unido. El Reino Unido tiene estos 6 condados, y en ellos viven los unionistas, que quieren mantener la unión con Gran Bretaña. Ahora, los unionistas son, en su mayoría, protestantes, casi todos. Mientras que Irlanda es un país predominantemente católico, en Inglaterra la religión dominante es el protestantismo, la Iglesia Anglicana, fundada por su rey Enrique VIII. Así que, en el norte de Irlanda, los protestantes suelen preferir seguir siendo parte del Reino Unido. Durante el conflicto del que hablaba, los vecinos y ciudadanos de ciudades como Belfast llegaron a matarse entre ellos solo por pertenecer a una religión diferente. Porque religión y nacionalidad estaban muy ligadas. Es como cuando San Patricio usó el trébol para explicar la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues así, religión y nacionalidad están conectadas de una manera muy profunda. Eso creó una división sectaria y religiosa. Hoy en día, en Irlanda del Norte, católicos y protestantes, en su mayoría, se llevan bien y prefieren vivir sus vidas sin violencia. Sometimes who just tend to lash out. Sometimes there might be. Pero aún puedes encontrarte con personas que reaccionan mal, y todavía hay tensión sectaria en algunas zonas del norte. Different cities and towns in Northern Ireland will have a different atmosphere. Some towns and cities will fly. Hay ciudades y pueblos donde se nota esta diferencia. Algunos exhiben la bandera británica, la Union Jack, y otros la bandera tricolor irlandesa, verde, blanca y naranja. Esa es, en resumen, la situación en Irlanda del Norte. Ahora bien, ¿por qué no mostramos el pasaporte cuando cruzamos la frontera? Primero, porque sería una molestia tener que parar el autobús y que todos enseñen su pasaporte. Además, la gente de Irlanda, de toda la isla, no quiere que haya una frontera dura, como se le llama, porque la frontera en sí es un tema muy polémico. Es una situación complicada, con muchas camas, como tú mismo dices. Pero si lo simplifico, la razón por la que no se necesita mostrar el pasaporte al cruzar es porque, en cierto modo, no reconocemos esa frontera como algo real. www.enriquefigueroa.mx. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/enriquefigueroamx y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @EnriqueFAMX en X. Entre las muchas cosas que disfruté de tu tour, Caleb, fue sin duda que mientras nos íbamos transportando de Dublín hacia el norte de Irlanda,
Y en esos largos trayectos que quienes nos dedicamos a los tours sabemos que suceden en el camión, lo fuiste haciendo de una manera muy amable y muy amena, porque estuviste narrando algunos mitos de los sitios que íbamos pasando o historias, y también lo ibas sobre todo acompañado con música. Y para mí, que me gusta el audio, que me gustan los podcasts, que me gusta la radio o lo que era la radio, para mí fue una experiencia muy radiofónica que de verdad aprecié muchísimo. ¿Cómo es que fuiste seleccionando, cómo seleccionas la música de tus tours para que también mientras vamos formando parte del traslado, pues esta forme parte de nuestra memoria? Cuando tenía unos 18 años, solía ser voluntario en una radio comunitaria local aquí en Irlanda. Leía las noticias. Algunas personas me han dicho que tengo una voz bastante buena para ese tipo de cosas. Es algo que me gusta hacer. Me gusta escuchar la radio y también estar en ella, hablar y participar. La música es una parte muy importante de la vida y muchas leyendas se transmiten a través de canciones. Sé que en México también es así, ¿verdad? Tienen sus canciones folclóricas. En Irlanda es igual. Tenemos nuestras canciones tradicionales. En el siglo XIX, mucha gente no podía ir a la escuela, así que no sabían leer ni escribir. Una de las formas más fáciles de contar historias y transmitir información a la gente pobre o de zonas rurales era a través de canciones que se pasaban de generación en generación. Algunas de las canciones más antiguas se llaman sean-nós. El canto sean-nós en irlandés significa literalmente las viejas maneras. Es decir, las formas antiguas de cantar. Es un estilo de canto muy particular. Suele ser lento, melancólico. It's not a lot of people's favorite music, but it is nonetheless. No es la música favorita de todo el mundo, pero se respeta mucho por su importancia cultural. Now, I like the job working as a tour guide. Now, it's not all I do. Me gusta trabajar como guía turístico. No es lo único que hago. He probado otras cosas. He sido barman, he hecho algo de actuación. Me gusta participar en obras de teatro. Being a tour guide is another job I really enjoy. Now, y ser guía turístico es otro trabajo que disfruto mucho. En el tour que estuviste, cuando fuimos al norte y visitamos Giant's Causeway, fue un recorrido increíble. Cuando conduces por el campo del condado de Antrim, puedes ver colinas verdes y hermosas. Y claro, muchos ríos. Bueno, los ríos son muy importantes para Irlanda. En tiempos antiguos, antes de que existieran los vehículos modernos, los ríos eran la mejor manera de viajar. Por eso, los barcos son una parte fundamental de la cultura irlandesa, especialmente en las zonas rurales. And I find there's something about the Irish landscape, with the rivers, with the forests and the nice green hills and stuff. Algo en el paisaje irlandés, con sus ríos, bosques y colinas verdes, lo hace un lugar muy bonito, sobre todo en primavera y verano, cuando el clima mejora. Desde niño siempre he disfrutado subirme al coche y salir a dar una vuelta. Often I find a lot of music is kind of made to be listened to on the radio. A lot of music just sounds better. Además, mucha música está hecha para escucharla en la radio mientras conduces. Of course, there's a lot of songs about driving, and a lot of songs, about traveling and stuff. Hay canciones que suenan mejor cuando vas manejando. Y claro, hay muchas canciones sobre viajar. There's this one great song called Listún Varna. And por ejemplo,
Hay una canción genial llamada Lisdoonvarna, que habla de un pueblo del mismo nombre en el condado de Clare, al oeste de Irlanda. Ese pueblo es famoso por su festival de música, el Lisdoonvarna Music Festival, que se celebra en verano. The version I'm thinking of Lisdoonvarna was sung by a singer called Christy Moore. I think Christy Moore. La versión que conozco de Lisdoonvarna es de un cantante llamado Christy Moore, y creo que él mismo escribió esa canción. Es muy conocida en Irlanda. And if you're driving down the country in Ireland and you're driving through, Si vas manejando por el campo y pasas por Lisdoonvarna, es una gran canción para poner en la radio. And you know, when I'm at work, when I'm doing the tours, people have come to visit Ireland. They want to learn all about. Cuando trabajo como guía turístico, la gente que viene a Irlanda quiere aprender sobre nuestro país y empaparse del ambiente. I'm not going to put on Britney Spears, you know. I'm going to put on some of the. Así que no voy a poner a Britney Spears, sino música tradicional. And I like trad music a lot. I listen to it. Me gusta mucho la música trad. Yeah, I listen to it almost every day. La escucho casi todos los días. Christy Moore is honestly Christy Moore es un compositor increíble. He just plays acoustic guitar and solo toca la guitarra acústica, pero lo más impresionante son sus letras, que son muy profundas. So, you know, to incorporate that in the tour, it's something that all the tour guides do. Incluir esa música en los tours es algo que hacemos todos los guías en la empresa Finn McCool Tours. I have met some very interesting people. He conocido gente muy interesante desde que empecé el trabajo, hace apenas un año. Some of the other tour guides who've been doing it for a very long time, they're fascinating people. Algunos de los otros guías llevan muchos años y son personas fascinantes, muy enérgicas. Uno de ellos, que me enseñó sobre cómo hacer bien este trabajo, lleva siempre una flauta irlandesa, tin whistle. That he would bring with him, and he would play a bit of his tin whistle on the bus. And this is for, you know, this is for the time when we're a long way from our destination, and maybe we're driving through an area and there's not much to look at. Y toca un poco durante el viaje en autobús, especialmente cuando falta mucho para llegar al destino y la gente se empieza a aburrir. Entonces saca la flauta y toca una melodía. Y a los turistas les encanta ese detalle tan personal. I think for me, one of the things that I bring, you know, when I'm going and doing work as a tour guide, the personal touch I like to bring to it is by sharing my own interest in music. En mi caso, lo que me gusta aportar como guía turístico es compartir mi amor por la música. No toco instrumentos ni nada, pero pongo canciones en el autobús. Actually, if you would like to add a couple of songs to this podcast in some way, y si quieres, podrías añadir un par de canciones de Christy Moore a este podcast. Creo que quedaría genial. Caleb, pues nos acercamos así a Giant's Causeway, el Paseo de los Gigantes, una de las maravillas naturales más impresionantes de Irlanda del Norte. Se trata de una formación geológica única, compuesta por unas 40,000 columnas de basalto hexagonales, creadas hace aproximadamente 60 millones de años por la actividad volcánica. Estas estructuras, para la gente que está escuchando, parecen esculpidas con precisión, extendiéndose desde los acantilados hacia el mar y creando un paisaje surrealista que ha inspirado asombro durante siglos. Esta obra maestra de la naturaleza, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un testimonio del poder de la tierra y del tiempo. Pero más allá de su origen geológico, existe una historia que dota al lugar de un misticismo especial, y sobre esto, Caleb, nos vas a contar la leyenda del gigante Fionn McComhaill. Bien, pues él era un gigante. Vivía en Irlanda y era un guerrero muy conocido. Era un tipo enorme. Probablemente medía más de 3.5 metros. Y era el campeón indiscutible de Irlanda. Pero un día,
Mientras caminaba por los acantilados en el norte de Irlanda, miró hacia el mar y vio Escocia a lo lejos. El norte de Irlanda está lo suficientemente cerca de Escocia como para que, si te paras en la costa, puedas verla al otro lado. Es bastante impresionante. Y cuando miró hacia Escocia, vio otra figura gigante en el horizonte a la distancia. And these two figures, as they saw each other, they decided that they'd have a bit of a competition. Al verse, ambos decidieron desafiarse. Comenzaron a hacer gestos, a gritarse el uno al otro a través del mar. And eventually, the other giant from Scotland built a big, huge stone Finalmente, bridge. el gigante escocés construyó un enorme puente de piedra, una gran formación rocosa, para poder cruzar el mar desde Escocia hasta Irlanda. Esta es la leyenda que explica cómo se formó el Giant's Causeway. Pero podrías preguntarte, si así se formó la roca, ¿por qué no llega hasta Escocia si el gigante la construyó para cruzar? Pues cuando el gigante escocés comenzó a caminar sobre el puente hacia Irlanda, Fionn McConhale lo vio acercarse. Y entonces se dio cuenta de que aquel gigante era al menos de su tamaño, si no más grande. Cuando se acercó un poco más, pensó, oh sí, es realmente grande. Y cuando estuvo aún más cerca, dijo, este tipo es fácilmente 2 o 3 veces más grande que yo. Fionn McConhale, el gigante que nunca había temido a nadie en su vida, de repente pensó, estoy en problemas. ¿Qué voy a hacer? Su esposa, Una, estaba a su lado. Ella también forma parte de la historia porque tuvo una idea. Le dijo a Fionn, mira, no te preocupes por este tipo. Sé cómo deshacernos de él. Solo tienes que hacer exactamente lo que te diga. Así que Fionn hizo exactamente lo que Una le dijo. Ella tomó una manta enorme, lo cubrió por completo y le dijo que se acostara y se durmiera. Cuando despiertes, ese gigante habrá desaparecido y nunca volverá a Irlanda. Fionn confió en Una, así que hizo lo que le dijo. Cuando el gigante escocés llegó pisando fuerte por el puente de piedra y aterrizó en Irlanda, miró a su alrededor y gritó, ¿dónde está ese tipo que vi? Voy a matarlo. Pero Una simplemente lo miró y dijo, shh, deja de gritar, por favor. Vas a despertar al bebé. El gigante escocés miró hacia abajo y vio a Fionn McConhale, un gigante de 3.5 a 4.5 metros, durmiendo bajo la manta, y pensó, si ese es el tamaño de un bebé, ¿qué tan grande es el padre? No quería averiguarlo. En ese momento, quedó completamente aterrorizado, dio media vuelta y corrió de regreso sobre el puente de piedra hacia Escocia. Y estaba tan asustado de que apareciera otro gigante aún más grande que, mientras huía, destruyó el puente detrás de él, golpeando las rocas hasta que solo quedó un pequeño tramo en la costa irlandesa. Y esa es la razón por la que hoy solo queda una parte del Giant's Causeway. Yeah, that's the real reason. Así es, esta es la verdadera historia. Bueno, y después de eso tuvimos la oportunidad de ir a la ciudad de Belfast, que es la capital de Irlanda del Norte. Y me acuerdo mucho que para llegar a Belfast, una ciudad pues con una historia social que ya nos adelantaste en este podcast, Caleb, termina siendo muy interesante porque recuerdo que usaste a Zombie de los Cranberries para llevarnos a ello, pero sé que es una ciudad muy musical, ¿no? Como todo Irlanda en general. ¿Has oído hablar de Kneecap? Kneecap are rappers and they're from Belfast. Kneecap es un grupo de raperos de Belfast. Tienes que escuchar su música. Es increíble porque rapean en irlandés. Al igual que yo,
Son grandes defensores del idioma irlandés. Lo valoran. Están muy orgullosos de él. And they're from Belfast, so they're part of the area in Ireland that is still ruled by the British. So Y al ser de Belfast, forman parte de la zona de Irlanda que sigue bajo el dominio británico. Así que las personas que viven allí y que son católicas, que se consideran orgullosamente irlandesas, sienten un enorme orgullo al hablar irlandés, ya que lo ven como un acto de desafío contra las autoridades británicas. And for a long time in history, Irish people were punished by the British for speaking Durante Irish. mucho tiempo en la historia, los británicos castigaban a los irlandeses por hablar su idioma. Si te arrestaban por cualquier delito, te llevaban a la corte y tenías que hablar en inglés. So a lot of people couldn't really speak English because they had Mucha gente ni siquiera sabía inglés porque no había podido ir a la escuela en los siglos XVIII y So a XIX. lot of people were brought into court. Así que había personas que eran llevadas a juicio, acusadas y condenadas por crímenes, sin siquiera entender lo que el juez les decía. So Irish is very much considered Por the eso, language of el defiance irlandés es visto como un idioma de in the resistencia face contra of la oppression, opresión. and that's something Y ese that es un tema del que Kneecap Kneecap would habla talk mucho en about su quite a lot. música. And they're young guys, like they're don't know what age they'd be, like 20. Son chicos jóvenes, no sé exactamente qué edades tendrán, quizás 22 o 24 años. Y cuando rapean en irlandés, no solo es sobre Fionn McConaughey y cosas tradicionales. Making songs about all the kind of things that young guys that age like to sing about and think about. Songs about Componen canciones sobre todo tipo de temas que interesan a los jóvenes de su edad. Canciones sobre mujeres, sobre la marihuana que fuman, sobre la vida moderna. Hace unos meses estuvieron en el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos. Tienen una película, Kneecap, que ya se estrenó. Y cuando estuvieron en The Tonight Show, interpretaron un par de sus canciones. Fueron los primeros artistas en la historia en cantar en irlandés o en rapear en irlandés en el programa de Jimmy Fallon. De hecho, fueron los primeros en hacerlo en cualquier programa de televisión estadounidense. Prometo echarle una oreja y echarle también un ojo a la película y comentarla en mis redes para la gente que nos está escuchando. Pero entonces llegamos a Belfast, una ciudad que me pareció muy interesante, lo poco que pude caminarla, pero pues bueno, una ciudad con mucha historia. It's a pretty cool city, it's an interesting city. Es una ciudad bastante interesante, ¿sabes? Tiene una historia industrial. Mucha gente se mudó a Belfast en busca de trabajo hace cientos de años. Hundreds of years ago, so the 1800s, for example, during a time of history called Ongurta Mór, which is the Great Hunger. People, Por ejemplo, en el siglo XIX, durante un periodo histórico llamado Angorta Mór, que significa la Gran Hambruna, la gente de las zonas rurales no podía sobrevivir porque la cosecha de papa fue un desastre. Muchos de los más pobres dependían completamente de la papa, porque los británicos los habían despojado de sus tierras y los obligaron a vivir en zonas pequeñas donde no tenían suficiente tierra cultivable. La papa era prácticamente el único cultivo que podían producir. Pero cuando la cosecha de papa falló, debido a un hongo llamado potato blight, eso llevó a Angorta Mór, la Gran Hambruna. Millones de personas murieron, y muchas otras se vieron obligadas a abandonar sus hogares en las zonas rurales para encontrar una ciudad donde pudieran sobrevivir. Muchos fueron a Dublín, otros se trasladaron a ciudades como Liverpool y Birmingham. Muchos emigraron a Nueva York y Boston. And some of them maybe couldn't afford to travel that far. Y quienes no podían costear un viaje tan largo, se quedaron en ciudades como Belfast en busca de trabajo. I mentioned earlier how there's a sectarian religious division in Ireland. Pero aquí entra algo de lo que mencioné antes, la división sectaria entre protestantes, que apoyaban al Imperio Británico, y católicos irlandeses, que se oponían a él. En Belfast, a los católicos les costaba conseguir empleo porque muchos empresarios protestantes no querían contratarlos. So that's a big part of the
like culture of Northern Ireland, basically, Eso ha sido una and gran parte de la the cultura de Catholic Irlanda del population Norte up y there, de la comunidad the kind católica of en esa zona. oppression, the La kind of opresión, la discriminación, discrimination that they la would lucha por face. igualdad. It's a lot like some of the racial tensions that exist in other parts of the world. Es muy similar a In las the United tensiones States, raciales where en hip otras hop partes was del mundo. born, you'd have rappers like KRS-One En back in Estados the Unidos, 90s donde nació el hip making hop, raps about raperos como the police KRS-One en los años brutality and 90 making raps about hablaban en sus all the canciones sobre la struggles that brutalidad policial y his los problemas community que were enfrentaba facing su in comunidad. America. That is Algo de the ese kind mismo of espíritu de vibe that you're resistencia going se to see puede in ver en Belfast a Belfast, bit, and y that's exactamente eso es lo exactly que what representa Kneecap are. Kneecap. And I saw those guys in a concert last summer, and it was wild, dude. It was great. I'm a big fan. You should actually include some of their music in this thing as well. I don't know if you're a big fan of hip hop and stuff, but Los vi en concierto el verano pasado y, wow, fue una locura, estuvo genial. Soy un gran fan. Deberías incluir algo de su música en esto también. No sé si te gusta el hip hop, pero yo soy generalmente más de música trap o de rock. Pero si voy a escuchar rap, sin duda será Kneecap, por obvias razones. Are there any other Irish rappers I can think of? There was this one. ¿Se me ocurre algún otro rapero irlandés? Hubo un artista musical llamado DJ Shortle. Es un rapero de Dublín. DJ Shortle. Ahora, él nunca llegó a ser famoso como Kneecap, pero hacía música bastante graciosa. Creo que todavía puedes encontrar algo de su trabajo en YouTube. Have you ever heard of the Rubber Bandits? ¿Has oído hablar de The Rubber Bandits? Si te gustan los podcasts, Enrique, hay un gran podcaster irlandés llamado Blind Boy Boat Club. Famous about 15 years ago. So I was a teenager at the time. He got famous when I was a teenager because he was a musician. He was part of a musical duo called the Rubber Bandits. And these two fellas would make... Se hizo famoso hace unos 15 años cuando yo era adolescente porque era parte del dúo musical The Rubber Bandits. Eran dos tipos que hacían canciones pegajosas y entretenidas con letras muy graciosas. In Ireland, if we say something is gas, that means like it's very funny, you know? It's gas, like gas crack. And yeah, their lyrics were really funny. One of the things about those guys... En Irlanda, cuando algo es gas, significa que es muy divertido. Gas crack, como decimos aquí. Una de las cosas que los distinguía es que usaban bolsas de plástico en la cabeza como parte de su atuendo, su identidad como artistas. And Blind Boy Boat Club, he doesn't really do music as much now. Ahora, Blind Boy Boat Club ya no se dedica tanto a la música. Ha empezado a escribir libros y otras cosas. De hecho, quiero aprovechar para reconocerlo. Es alguien a quien admiro mucho. Tengo uno de sus libros aquí en mi habitación. Es una persona que cuenta muy bien la historia de Irlanda. There's a person who I think tells a great story about Ireland, and as a storyteller myself, when I'm, entertaining tourists, as a performer myself, when I do plays and things, he's a person that I would have a great... Y como narrador, ya sea cuando entretengo turistas o cuando actúo en teatro, es alguien a quien respeto mucho. Tiene una gran ética de trabajo. Y no es de esos artistas que dependen de la publicidad o del patrocinio de grandes empresas. Habla mucho de eso en su contenido. I'm a person you might have noticed that has a kind of a certain political worldview. Mm-hmm. And sometimes if you are involved in corporate media, like radio, television, then the producers will... A veces, si trabajas en medios corporativos como la radio o la televisión, los productores te dicen qué puedes decir y qué no. Pero un podcast es genial porque estamos aquí relajados, Enrique, y podemos hablar de lo que queramos. Eso nos da libertad. Now, when I'm at work doing tours and stuff, I won't say anything really outrageous, and I won't share my own opinions that much because that's not what the tour is about. But on a podcast like what we're doing here, that's really a great way to be able to... Cuando estoy trabajando en los tours, no digo nada polémico ni comparto demasiado mis opiniones.
porque no se trata de eso. Pero en un podcast es una excelente forma de contar historias y compartir un poco de nuestra cultura a nuestra manera. Y bueno, para terminar ya este episodio, Caleb, pues mira, la verdad es que te decía un poquito al inicio las cosas que me sorprendieron de Dublín, pero en general de Irlanda con lo que me voy, pues es con la calidez de la gente, ¿no? La calidez de la gente que me recibió primero muy sorprendida y muy contenta de que era un mexicano por allá. Y segundo, pues hubo gente que me invitó cervezas, hubo gente que siempre tenía un momento para platicar, que era muy curiosa de la propia historia de México. Yo como embajador ahí estaba invitando a todos, a ti mismo también, a que vengas acá a México, pero me pareció fascinante esa parte. Sí, me pareció fascinante. Eso es muy importante. Ahora también hay personas racistas en Irlanda. Tenemos racistas en Irlanda y eso apesta porque Irlanda es un lugar con un ambiente amigable, una buena energía. Tenemos nuestros pubs de Cobblestone, tenemos un gran ambiente social y eso es algo que debemos preservar. A eso se le llama soundness. En Irlanda, la palabra sound es una forma coloquial de describir a alguien buena onda. Una persona sencilla, que sabe escuchar, que tiene tiempo para los demás, alguien amable. Eso significa ser sound. Hay una cultura de soundness en Irlanda, pero ahora el mundo se está volviendo bastante extraño y parece que va a haber una tercera guerra mundial y todas esas mierdas. Así que ahora, más que nunca, es importante ser sound. No debemos dejar que la ira, porque también hay personas racistas en Irlanda, y debemos asegurarnos de que toda esa rabia que la gente sienta no nos consuma. And we have to, maintain our culture to be sound and to speak Irish and to enjoy ourselves and to... Tenemos que mantener nuestra cultura de ser sound, de hablar irlandés, de disfrutar la vida, de conocer gente, de tener empatía. Because Ireland is not really a very powerful country. Traditionally, Irlanda no es un país muy poderoso. Históricamente fuimos colonizados y oprimidos por el Imperio Británico. Por eso, el pueblo irlandés sabe lo que es sufrir. Y tenemos que recordar ese sufrimiento sin volvernos amargados, sin llenarnos de resentimiento, sin querer hacer daño a los demás. Debemos dejar atrás ese dolor para poder convivir. Claro, están los británicos, los unionistas en el norte, católicos y protestantes viviendo muy cerca unos de otros. Pero todos tenemos que aprender a vivir juntos. Así que creo que es una buena nota para terminar el podcast. Me voy al pub a tomar una cerveza. Que tengas un gran día allá en Ciudad de México, Enrique, y gracias por invitarme. Thank you very much, Caleb. Thank you for being here in this podcast. And viva Irlanda. Gracias. Y así termina este episodio dedicado a Irlanda en el marco del Día de San Patricio y que espero que hayan disfrutado mucho. No están para saberlo, pero la editada fue algo compleja. Yo edito los podcasts, yo lo traduzco y bueno, yo hice todo este montaje que espero que haya salido bien y que bueno, haya servido para escuchar la voz de Caleb Valentine, que creo que es importante escucharlo. Y bueno, desde luego la traducción, que era algo que me importaba para aquellos que pues, se sienten más cómodos escuchándolo precisamente en inglés. Pues ahí está este episodio dedicado a Irlanda. A Caleb lo pueden encontrar en The Finn McCool Tours, si van ustedes a Irlanda. La verdad es que es muy entretenido. Pues no solamente este tour, bueno, este fue el único que tomé de esa empresa, pero seguramente de los demás por lo que ya nos contaba Caleb. Y si bueno, van allá y se lo encuentran, pues díganle que escucharon este podcast. Bueno, yo me despido y me voy a despedir nada más y nada menos que con una canción. Se llama Get Your Brits Out, saquen a sus británicos fuera y es nada más y nada menos que de Nick Cave. Esto es Pantalla y Memoria. Un nuevo episodio cada martes.
Nos escuchamos. Hasta la próxima. Guess who's back on the news? It's your favorite Republican hoods. It's your fella with the nigger shoes, 2 chains, 2 birds, and we know what's good. Guess who's back to abuse every solvent that I choose? 2 blues and a pint that's stout, and never you man, never smells like trout fuck. Coach K ta chat to me, yeah, yak Stalford, Douglas and there you pay. Gakla, even weed in my hat, go back to Dublin if you want the rapping next edge. I'm gonna say this once, you's gonna stay, just don't be cunts. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.